Bien, buenos días, amados hermanos, y feliz Día de las Madres, amadas madres de nuestra Iglesia Bautista Comunión. Difícilmente, o quizá sea imposible que tengamos un coro más hermoso que el que tuvimos en esta mañana, ¿verdad? Imposible de superar. A todas las madres que están presentes, aquellas que nos están escuchando por la transmisión, queremos desearles un feliz Día de las Madres. Queremos desearles muchas bendiciones de Dios. Queremos hacerles llegar un saludo y un abrazo lleno de amor. Y queremos que sepan de todo corazón, y creo que esto está en nombre de todos nosotros, los hijos, esposos, nietos que estamos aquí presentes, que le damos gracias a Dios por todos sus sacrificios, por todas sus labores, por todo el amor que ustedes han derramado en nuestras vidas. Así que gracias, mamás, y que tengan un feliz día. Y todos los días. En nuestros días, el corazón de las mujeres está lleno de ambiciones, anhelos y sueños. Y quizá muchas de estas cosas que las mujeres anhelan o sueñan en estos días no sean en sí mismas malas cosas. Porque no es malo en sí mismo anhelar una carrera universitaria o aspirar a tener una elevada posición profesional o tener un gran reconocimiento por parte de la sociedad. No es malo, pues, querer tener una gran belleza física, ni siquiera el anhelo de tener suficiencia por sí misma. Estas cosas en sí, en esencia, no son malas, pero quisiera decirles que no son cosas que conviertan a una mujer en una mujer con esperanza. Estas cosas que acabo de mencionar no son cosas que hacen de una mujer bienaventurada. Estas cosas que acabo de mencionar no hacen a una mujer dichosa. Por el contrario, si ella cae en el afán, en la ansiedad de buscar estas cosas, ella puede caer en la tentación de olvidarse de su Creador, rechazar los diseños, los propósitos de Dios, descuidar el cumplimiento de los papeles que Dios le ha encomendado a ella, únicamente a ella como mujer. Y esa sería la perdición de una mujer. Poner la mira, afanarse en la búsqueda de estas cosas como su máxima prioridad. Hacer esto, hermanos, hermanas, les robaría toda la esperanza, toda la dicha y todo el gozo como mujer. Por eso, hoy, Día de la Madre, queremos estudiar el corazón de una mujer. Específicamente queremos estudiar el corazón de una madre con esperanza. Queremos estudiar qué convicciones, qué prioridades están presentes en el corazón de una madre que tiene esperanzas. Qué convicciones, qué prioridades implanta o siembra la palabra del Señor en el corazón de una madre creyente. Con el estudio de hoy, nuestro propósito es fortalecer las convicciones bíblicas acerca de la femineidad, especialmente en lo que tiene que ver con la fe, el matrimonio y la familia. Eso es lo que queremos en este día, fortalecer convicciones bíblicas acerca de la femineidad, acerca de lo que es ser una mujer a los ojos de Dios. Queremos entender qué es ser una mujer a los ojos de Dios y qué cosas pueden traer esperanza, qué convicciones son las que traen esperanza. Para hablar de esto, hermanos, vamos a estudiar detenidamente un personaje del cual hemos estado hablando durante mucho tiempo. Vamos a hablar de una mujer a quien en un acto de fe su esposo la llamó la madre de todos los vivientes. Vamos a hablar de Eva, hermanos, y lo que queremos resaltar es cómo ella es un modelo de mujer, de esposa y de madre creyente. Como Eva es un modelo
de madre con esperanza. Vamos a ver, hermanos y hermanas, que a pesar del dolor que trajo el pecado, tanto propio como ajeno, Eva no perdió la esperanza, no perdió el gozo. Nuestro sermón de hoy entonces, hermanos, se titula El corazón de una madre con esperanza. Pudiera decir también el corazón de una madre creyente. Y vamos a hablar de 6 convicciones que deben estar en el corazón de una madre creyente para que sea una mujer con esperanza. Eso vamos a estar diciendo. 6 convicciones que deben estar en el corazón de una madre creyente para que sea una mujer con esperanza. En primer lugar, la primera convicción que tiene que estar en el corazón de toda mujer, sea madre o no sea madre, sea esposa o no sea esposa, toda mujer debe tener esta convicción en su corazón. Es la convicción de su Creador. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Lo pueden buscar en sus Biblias o lo pueden ver aquí adelante. Dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje, hermanos, este versículo que acabamos de leer, claramente, contundentemente presenta a Dios como el creador tanto del varón como de la mujer. En tiempo de Moisés, la convicción de que Dios era el creador absoluto, la convicción de que Dios era un Dios vivo, verdadero y creador de todas las cosas, a quien se le debe adoración, a quien se le debe lealtad, a quien se le debe obediencia, estaba siendo corrompida, estaba siendo desafiada por mitologías. La mitología egipcia, la mitología cananea, la mitología babilónica. En nuestros días, la convicción de un Dios creador, un creador absoluto del hombre y de la mujer, está siendo desafiada principalmente por el naturalismo. En sermones anteriores he explicado brevemente lo que es el naturalismo. Vamos a ver una definición aquí en la pantalla adelante. El naturalismo es una teoría que relaciona el método científico con la filosofía al afirmar que todos los seres y acontecimientos del universo, sea cual sea su carácter inherente, son naturales. Eso es básicamente lo que dice el naturalismo. Todo es naturaleza, todo es parte de la naturaleza, todo es natural. Por consiguiente, dice el naturalismo, todo conocimiento del universo entra dentro del ámbito de la investigación científica. Lo que ellos están diciendo es que si uno quiere saber algo, si uno quiere conocer algo, solo lo puede hacer por medio del método científico, la investigación científica. Los naturalistas señalan que aunque se abandone la teoría científica en favor de otra, o sea, ¿han visto ustedes cuántas teorías científicas hay acerca del origen del universo, de la teoría de la evolución y todo eso, ¿verdad? Y estas teorías se contradicen unas con otras. Pero ellos dicen, a pesar de que se abandone una teoría científica en favor de otra, el hombre no se desespera por conocer la naturaleza, ni repudia el método natural en su búsqueda de la verdad. Y dicen ellos, las teorías cambian, pero el método no cambia. Entonces, hermanos, el naturalismo, hermanos, está enseñando que todo es natural. En otras palabras, lo sobrenatural no existe. Y si no existe lo sobrenatural, entonces, ¿quién no existe? ¿A quién le cantaron ustedes, hermanas? A Dios. Si solo lo natural existe, entonces Dios no existe. Para el naturalismo, la única forma de saber o conocer algo es por medio de la investigación científica. La Biblia no conduce a nadie al conocimiento de la verdad. La Biblia no lleva a la verdad. Lo único que nos puede llevar a la verdad es el método científico.
Y aunque los científicos se equivoquen una y mil veces, aunque se contradigan y nunca lleguen convincentemente a la verdad, no hay problema, dicen ellos. No debemos renunciar al método científico. Del naturalismo se han derivado el deísmo, el ateísmo, el materialismo, el humanismo, el marxismo, ya sea comunista o socialista, el feminismo, la liberación sexual y la ideología de género. Las puntas de lanza o las banderas del naturalismo son el Big Bang y la teoría de la evolución. Y es bien importante decir que la ciencia no se deriva del naturalismo, no, la ciencia no se deriva del naturalismo. El naturalismo ha invadido la ciencia, el naturalismo lo ha corrompido, el naturalismo ha abusado de la ciencia. Como el naturalismo dice que no existe nada aparte de la naturaleza, entonces ellos piensan que todo se tiene que explicar por el tiempo, por el azar y por las leyes de la naturaleza. Para el naturalismo, las cosas que no se pueden explicar científicamente no existen. No existe Dios, la creación, el espíritu del hombre, los ángeles, la eternidad, lo bueno, lo malo, las emociones, los sentimientos, las decisiones, las virtudes, los defectos. Nada de eso existe o nada de eso se puede explicar. El naturalismo le dirá tanto a hombres como a mujeres que son producto de la naturaleza y nada más. Eso es lo que el naturalismo está enseñando. Solo somos pedazos de carne con un cerebro que caminamos y hacemos cosas por este mundo y nada más. En última instancia, el naturalismo dirá que ser un hombre o ser una mujer es una creación de la sociedad. En otras palabras, cualquiera puede ser hombre o cualquiera puede ser mujer. El que quiera ser un hombre, que diga que es un hombre. El que quiera ser una mujer, que diga que es una mujer. No hay ningún papel, no hay ningún propósito, no hay ninguna misión especial en ser un hombre o ser una mujer. El naturalismo dirá que no hay un Dios, que no hay vida después de la muerte, que no hay infierno, que no hay cielo, que no hay nada bueno, que no hay nada malo. Esta vida es todo lo que tenemos y después no hay nada más. Y quizá usted diga, bueno, yo no tengo nada que ver con el naturalismo. Pero todo el mundo que nos rodea está invadido de naturalismo. Todo lo que nos rodea, el naturalismo está afectando la forma de pensar de las personas alrededor del mundo. Nuestros hijos están siendo atacados por el naturalismo. Y aquí está el punto. Una mujer solo puede tener esperanza cuando tiene la convicción de su creador. Solamente cuando se reconoce a Dios como el creador absoluto, solamente cuando se le reconoce a Dios como el creador de uno mismo, como individuo, se lo puede tener a Él como el Rey soberano, sabio, todopoderoso, digno de obediencia y lealtad. Y solamente cuando se le reconoce a Dios como el Rey soberano, como el creador, puede uno, como ser humano, verse a sí mismo como una criatura dependiente, como una criatura bajo dominio, como una criatura que está sujeta al reino, a la voluntad, a la gracia, a la misericordia, a la fidelidad, a la bondad de Dios. Solamente cuando uno reconoce a Dios como creador, uno puede tener esperanza. Toda mujer debería cantar como ustedes cantaron hoy, hermanas. Tú no eres un Dios creado por la humanidad. Tú no eres un Dios dependiente de un hombre mortal. Tú no eres un Dios que tenga principio ni final. Es tu plan, por siempre lo será. Solo tú eres Dios, santísimo, magnífico, altísimo. Tú eres Señor. Eso es lo que puede traer esperanza al corazón. Toda mujer debe reconocer que Dios es su creador, porque ahí comienza su lealtad y su obediencia a Dios. Eva supo que Dios era su creador de primera mano. Ella no tuvo que andar buscando
de qué animal o de qué organismo descendía. Ella no tuvo que andarse preguntando su origen. Ella supo que era creada directa y especialmente por Dios. Y cuando Eva se humilló, cuando ella reconoció que Dios es el Señor, ella recibió esperanza. Cuando ustedes reconozcan que Dios es su creador, recibirán esperanza. También es necesario que toda mujer esté convencida de su creador, porque la Biblia dice que ella fue creada a la imagen y semejanza de ese creador. Entonces es importantísimo que estén convencidas de su creador, porque eso les indica, amadas hermanas y damas que estén escuchando, que su vida tiene igual valor que la vida de un varón. Eso les indica que ustedes han recibido características que les permite comunicarse con Dios, tener comunión con Él, que les permite ejercer dominio sobre la creación en la que Dios les ha puesto. Eso significa que hay características que a ustedes las asemejan a Dios y las distinguen de cualquier otra criatura. Así que, hermanas, damas, estoy hablando con ustedes, pero también estoy hablando con todos nosotros. No permitan que el naturalismo, por medio de la teoría de la evolución y por medio de todo lo que proponen, el feminismo, la ideología de género, la liberación sexual, el socialismo, etcétera, etcétera, las prive o les robe de la hermosa convicción de haber sido creadas directa y especialmente por Dios a su imagen y semejanza. No permitan que el naturalismo les robe la convicción de su creador. Esa es la base de la esperanza de una mujer, de una esposa y de una madre. Vamos entonces con la segunda convicción. La primera es la convicción del creador. La segunda es la convicción de su propósito distintivo. Su propósito distintivo. Vamos a Génesis 2 y vamos a leer del versículo 18 al 20. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Al decir Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, Dios estaba manifestando el propósito distintivo de la mujer. Cuando hablo de la palabra distintivo, me estoy refiriendo a algo que marca una diferencia, algo que caracteriza o que distingue en esencia. Es una característica esencial, es algo que marca, es algo que señala. Al decir esas palabras, Dios estaba marcando la esencia de la mujer. El propósito distintivo de la mujer, según Dios, es ser ayuda idónea del varón. Eso la caracteriza. Esa es su esencia, esa es su marca, esa es su señal. Y lo debemos entender así lo podemos entender, hermanos. Dios dijo, haré una mujer porque el varón por sí mismo, el varón solo, no puede cumplir todo mi plan para la humanidad. Para que mi plan se cumpla, tal como lo he diseñado, debo proveer el complemento perfecto al varón. Y ese complemento solo puede ser una mujer. Hermanos, lo de la ayuda idónea, hermanos, sí, suple una necesidad del hombre. Sí, suple una necesidad del varón. Pero hermanos,
lo que en su cumbre, en su punto más alto realmente cumple el concepto de una ayuda idónea, es el plan de Dios. Para que el plan de Dios se cumpliera, se necesitaba una ayuda idónea para el varón, se necesitaba una mujer. Algunos piensan o creen que la creación de la mujer fue como una decisión de último minuto. Fue como que Dios está creando todas las cosas, ¿verdad? Está emocionado creando los cielos y la tierra, la luz, el sol, la luna, las estrellas, los mares, lo seco, los animales del campo, los peces del mar, las aves de los cielos, el varón, y de repente Dios dice: ¡ay, qué problema este! No me había dado cuenta del problema que iba a tener creando todo este universo con un solo varón. Nada tan ridículo como ese pensamiento. Para Dios no hay sorpresas, no hay imprevistos y no hay emergencias. En el plan de Dios, desde la eternidad, siempre estuvo presente la creación de la mujer. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan para la mujer. Dios tenía un propósito para la mujer desde antes de la creación del mundo. Y dicho propósito, principalmente, tiene que ver con el varón, sí, tiene que ver con el varón, pero principalmente tiene que ver con el reino de Dios y con el rey que Dios va a enviar al mundo. En 1 de Pedro 1:20 dice: porque Él, ¿y quién es Él? Jesucristo estaba preparado, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Dios desde antes de la fundación del mundo tenía previsto enviar al Rey, a Jesucristo, al Redentor, al Salvador. Y para eso era necesaria una mujer. En Gálatas 4, versículo 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y eso habla de plan, un plan, cuando se llegaron las situaciones y las condiciones del plan, dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios. En Efesios 1:4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, hermanas, cuando piensen en el concepto de la ayuda idónea, piensen que es para el cumplimiento del plan eterno de Dios, para su reino y para su salvación. Y eso va a traer esperanza, eso va a traer gozo y va a traer satisfacción a sus vidas. Y es cierto, el varón fue creado primero, luego fue creada la mujer, pero hermanos y hermanas, Dios estaba enseñándonos cosas. En primer lugar, Dios estaba demostrándole al varón su bondad, su amor, su poder, su sabiduría. Dios le estaba demostrando a este hombre cómo él podía saciar todas sus necesidades, cómo le creó un hogar perfecto, cómo le dio un trabajo perfecto y cómo después creó una compañera ideal, idónea, adecuada para él. Dios estaba demostrando su bondad, su misericordia, su sabiduría. También Él estaba estableciendo patrones para la vida del ser humano en la creación, tal como Él lo hizo, tal como dice la Biblia que lo hizo, día por día, noche y mañana, día por día. Ese orden de la creación, primero el hombre, primero la mujer, primero el hombre, después de la mujer, está estableciendo patrones para nuestra vida. Está estableciendo la semana de trabajo, el patrón de la familia, el patrón del matrimonio, las estructuras de autoridad. Estaba estableciendo que el hombre iba a ser la cabeza y la mujer iba a ser la ayuda idónea. Y también estaba estableciendo el principio de representación. ¿Se acuerdan? Estaba estableciendo el principio de las cabezas representativas, Adán
y Jesucristo. Por eso debía crear al varón primero. Damas, hermanas, la creación de una ayuda idónea no fue una idea de última hora. No fue una solución para un imprevisto, para una emergencia. Para Dios no hay imprevistos, no hay emergencias, no hay sorpresas. Desde la eternidad pasada, Dios pensó en ustedes para ser pieza fundamental que permitiera alcanzar sus planes, los planes de Dios para la humanidad. Especialmente el plan de enviar al Rey Redentor, Dios hecho hombre, Jesucristo, de una mujer. Resistirse a este propósito único que tienen ustedes, este propósito que las marca en esencia, les roba toda dicha y toda esperanza. Hemos visto entonces dos convicciones que dan esperanza al corazón de una mujer. En primer lugar, la convicción de su creador. En segundo lugar, la convicción de su propósito distintivo. Ahora vamos a ver la tercera, la convicción de su diseño distintivo. Diseño distintivo. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 21 y 23. Dice la palabra: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre o del varón fue tomada. Vean ahí, hermanos, en el versículo 21, aparecen tres acciones que son acciones únicas y exclusivamente de Dios. Dice: Dios tomó una costilla del varón, Dios cerró la carne en ese lugar y Dios formó a la mujer. Esas palabras, hermanos, describen la primera cirugía de la historia. Dios es el primer cirujano, el primer médico de todos. Un comentarista dice, hablando de las costillas del varón, el lenguaje habla de una costilla, y espero que no les dé hambre ahorita, una costilla larga, curva y reluciente, húmeda por los fluidos, caliente por la sangre de Adán. Dios le sacó una costilla a Adán para formar a la mujer, y eso lo tenemos que entender literalmente. Así como todo lo que está en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, lo debemos entender literalmente. No hay nada en el texto o contexto que nos pida introducir un símbolo aquí. Que Dios haya creado a la mujer de la costilla del varón tiene una gran implicación. Implica que no fue formada del polvo, sino que fue formada de un ser vivo, fue formada de el varón, fue formada como un ser distinto, especial, con un diseño distinto. Un comentarista dice lo siguiente: la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán es la base de su igualdad. Como dijo Matthew Henry, la mujer no fue hecha de su cabeza para superarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado, de su costilla, para ser igual a él, para quedar bajo su brazo, para ser protegida y para estar cerca de su corazón, para ser amada. Así que aquí está Eva. Eva fue sacada de Adán para que Adán la pudiera abrazar con gran amor como una parte de sí mismo. Miren el versículo 23, ahí en Génesis 2:23. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Hermanos, ese es un poema. Es un poema de amor. No parece, debo reconocerlo, en español, ni por cerca parece que es un
un poema, en inglés seguramente que tampoco, pero en el hebreo es un poema. Adán quedó inmediatamente impresionado, enamorado, perplejo ante esta mujer, ante esta creación especial, distinta de Dios. Las primeras palabras de un ser humano que quedaron registradas en la Biblia son un poema de amor de un hombre a una mujer. Las primeras palabras de un ser humano. Y a partir de ahí, hermanos, las mujeres han inspirado miles, millones, cientos de millones de poemas, cartas de amor, canciones y todo tipo de demostraciones de este amor. Y paréntesis, hermanos, aquí un gran paréntesis. La Biblia misma contiene poemas de amor de un hombre a una mujer, como este de Adán o como el Cantar de los Cantares. La canción de las canciones es un canto de un hombre hacia una mujer que exalta el amor matrimonial, el amor romántico. Así que, hermanitos, no seamos legalistas. No seamos legalistas. Si la canción que usted está escuchando no habla de fornicación, promiscuidad, adulterio, de la violencia sexual o de cualquier cosa, está bien, hermano, escuche, disfrútela y no condene al que la escucha. Si usted no la quiere escuchar, no la escuche. Si esa canción le trae algo a su conciencia, entonces no lo haga, no lo escuche. Solamente, hermanos, seamos sabios, prestemos atención a la letra para que no seamos difusores de adulterio, fornicación, lascivia o erotismo. Pero Dios nos ha dado sabiduría para discernir, hermanos. Dios nos ha dado sabiduría para discernir. La Biblia contiene cantos de amor que exaltan el amor entre un hombre y una mujer. Entonces, hermanos, este poema de Adán, hermanos, demuestra su satisfacción porque recibió la compañera que anhelaba. Reconoce también que ella es un ser humano tal como él, pero también, hermanos, reconoce que ella es distinta por diseño y se goza y celebra la diferencia. Ella es una isha y él es un ish. Ella es una mujer, él es un varón y Adán lo celebra con gozo. Y también reconoce que es la obra de Dios, que Dios mismo la hizo. Entonces, hermanos, gocémonos en las diferencias. Damas, no permitan que las ideologías de este tiempo les roben el gozo, la esperanza, la dicha de ser diferentes a los hombres por diseño de Dios. Eso las hace valiosos a los ojos de Dios, las hace valiosas a los ojos de Dios y las hace hermosas a los ojos de los hombres. Ese diseño distinto que ustedes tienen, aunque no tengan la misma fortaleza, aunque no tengan los mismos músculos, se sabe, hay estudios que dicen que los síntomas de un ataque cardíaco en una mujer son distintos a los síntomas de un ataque cardíaco en los hombres. Se sabe que las mujeres tienen menos músculos que los hombres, los hombres tienen, las mujeres tienen más grasas, las mujeres tienen mejores habilidades lingüísticas y eso explica muchas cosas, ¿verdad? El hombre casi ni puede hablar. Las mujeres reaccionan diferente a los medicamentos que algunos medicamentos en comparación a los hombres. Así que pretender que las mujeres son iguales a los hombres en fortaleza, apariencia y funciones les está robando el gozo de celebrar la perfección, la armonía y la hermosura de los diseños de Dios. Dios la llama ayuda idónea, gloria del varón, vaso más frágil, coherederas de la gracia,
de Dios. Regocíjense en ello. Regocíjense en ello. Entonces hemos visto 3 convicciones: la convicción del Creador, la convicción del propósito distintivo, la convicción del diseño distintivo. Son diferentes y gloria a Dios por eso. Yo he hecho un estudio científico. Esta es una broma, ¿verdad? He hecho un estudio científico que las mujeres son felices si todo está limpio, pero no les importa su carro. Mientras que los varones son felices si el carro está limpio y no les interesa nada más, nada más. Nos reímos, pero somos diferentes, somos diferentes. Celebremos las diferencias, celebremos la diferencia. Que eso no nos robe el gozo. En cuarto lugar, trae esperanza y trae gozo a la mujer la convicción en el diseño del matrimonio y de la familia. Vean que al final del versículo 22 dice: Dios la trajo al hombre. Dios se la trajo a él para que él la recibiera. Esa es la primera ceremonia de boda de la historia. Dios está entrando ahí como padre, llevando a la mujer adelante a donde está el novio. Estaba dormido el novio, ¿verdad? Pero lo despertó y le dijo: aquí está tu esposa. Dios la trajo para que la tomara como suya única y exclusivamente, para que se uniera a ella y para que estableciera un vínculo inquebrantable. Él iba a ser el líder, ella iba a ser la ayuda idónea. Ese es el diseño del matrimonio y Dios lo decretó. El decreto de Dios está en el versículo 24. Dice Génesis 2:24: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice el 25: ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ese es el decreto que establece el matrimonio. Y yo sé, no todos, no todas se van a casar en la vida. Y no todos, no todas van a ser padres o van a ser madres. Pero este es el diseño original de Dios. Y nos está mostrando que el matrimonio es la relación entre humanos que tiene máxima prioridad. Nos está mostrando que el hombre tiene la máxima responsabilidad. Por eso dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nos está diciendo que el matrimonio es heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer, que es monógamo, es decir, entre un solo hombre y una sola mujer. Nos está diciendo que es una relación pública. Hay testigos. ¿Cuáles son los testigos? El padre y la madre que abandonan antes de unirse, y Dios mismo. Nos está diciendo que el matrimonio es una unión inquebrantable. Nos está diciendo que el matrimonio es la relación entre humanos de mayor comunión e intimidad. Nos está diciendo que el matrimonio es puro. Nos está diciendo que el matrimonio es para el gozo y para la satisfacción de la pareja, porque estaban desnudos y no se avergonzaban. Y nos está diciendo que el matrimonio es el único lugar correcto para la procreación, para tener hijos. La mujer debe estar convencida de que ese diseño es un diseño ideal, diseñado por Dios. Ahora, en cuanto al diseño de la familia, veamos Génesis 4:1. Génesis 4:1 dice: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Miren, hermanos, este versículo de una forma bien simple, bien sencilla, nos está mostrando el proceso correcto para formar una familia. El diseño para la creación de una familia. Primero es el matrimonio. El matrimonio ocurrió en Génesis capítulo 2, cuando Dios trajo al hombre a la mujer.
Después del matrimonio entonces viene la unión. Dice ahí el versículo, el hombre se unió. En sus Biblias dice, el hombre conoció a Eva su mujer. La palabra unió o la palabra conoció es lo que se llama un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una forma suave, es una forma, podríamos decir, amable, gentil, de decir algo. Que el hombre conoció o que el hombre se unió a su mujer, lo que está diciendo es que el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer. Y después de eso, ella concibió. Y cuando se cumplió el término del tiempo, entonces ella dio a luz un hijo. Ese es el proceso correcto. Ese es el diseño de Dios para crear una familia. Matrimonio, unión, concepción y luego el nacimiento. Cualquier cosa que se altere ahí es pecado. Ahora, hermanos, quiero que regresemos a Génesis 2:22 y quiero mostrarles algo maravilloso, hermanos. Maravilloso realmente. Ojalá, hermanos, que yo pueda explicárselo bien a ustedes, porque para mí es conmovedor, realmente. Conmovedor. Miren en Génesis 2:22, dice, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dios utiliza ahí la palabra formó, formó. En el hebreo, hermanos, es la palabra o el verbo baná, que significa construir, edificar, erigir, podríamos decir levantar. Esta palabra baná o formó tiene el sentido de hacer algo nuevo de materiales ya existentes. Así que la idea completa, hermanos, es que de la costilla del hombre que ya existía, Dios hizo algo nuevo. Dios construyó, Dios edificó, Dios erigió algo nuevo. Pero aquí viene, hermanos, aquí viene el punto que quiero transmitirles y ojalá ustedes lo capten, hermanos. Esta palabra, baná, formó o construyó o edificó, es tan especial en el Antiguo Testamento que solo se utiliza 2 veces para hablar de cosas que Dios formó. Solo se utiliza en Génesis 2:22 para decir que Dios formó, edificó a la mujer, y se utiliza en Amós capítulo 9 versículo 6 para decir que Dios forma o que Dios edifica su casa en los cielos, sus aposentos altos en el cielo. Pero ahora, aquí no termina esto. En la traducción griega del Antiguo Testamento, a eso se le llama la Septuaginta o la versión de los 70, la palabra con la que se traduce baná o formó es la palabra edificó, que en griego es oikodomeu, oikodomeu. Y ese verbo, esa palabra, oikodomeu, es la que se utiliza en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Yo no creo que sea coincidencia, hermanos. Yo no creo que sea coincidencia que en Génesis diga que Dios edificó una mujer para Adán, y que en el Nuevo Testamento, en Mateo, dice que Cristo está edificando una esposa para sí mismo, la iglesia. No puede ser coincidencia, hermanos. Por eso, hermanos, podemos decir como el apóstol Pablo que el matrimonio es una figura, es una sombra, es un anuncio del evangelio del Señor Jesucristo. Adán recibió una esposa que Dios edificó. Cristo está edificando su propia esposa.
Ojalá que ustedes puedan entender como yo el significado de eso. El amor que hay detrás de eso. Dios edificó una mujer para Adán y Cristo está edificando una esposa para sí mismo. El matrimonio es figura, es sombra del evangelio. Damas, hermanas, si ustedes cumplen con su papel como ayudas idóneas, sujetándose a Dios en primer lugar, aferrándose al diseño del matrimonio y de la familia, ustedes van a estar reflejando la gloria de Dios en el evangelio del Señor Jesucristo. Si ustedes están cumpliendo con su papel dentro del matrimonio y dentro de la familia, ustedes son reflectores de la gloria de Dios. La palabra de Dios no va a ser blasfemada y ustedes no van a tener de qué avergonzarse. No permitan que las ideas modernas les roben de la convicción de la prioridad, de la hermosura, del amor del matrimonio. No permitan, porque eso trae satisfacción, gozo y esperanza. Quinta convicción, la convicción de la bondad de Dios. La convicción de la bondad de Dios. Para estudiar esto, hermanos, tendríamos que leer Génesis 3 del 1 al 7, pero no lo vamos a leer, hermanos. Solo le voy a decir algo, hermanos. Todo lo que Dios hace y dice, cada una de sus decisiones, los diseños y los papeles que Él le ha dado a los hombres y a las mujeres, todos sus mandamientos y todas sus promesas, todo fluye de su bondad y de su amor. Todo fluye de su bondad. Sin embargo, el problema es que muchas veces lo ponemos en duda. Muchas veces ponemos en duda la bondad de Dios. Muchas veces creemos que Dios no es tan bueno. Y eso fue el problema con Eva. La serpiente lo que hizo fue sembrar una duda en la mente de Eva en cuanto a la bondad de Dios. La serpiente le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ningún árbol del huerto. O sea, ¿cómo puede ser Dios tan malo? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo estás haciendo para sobrevivir? ¿Cómo es posible que Dios te haya prohibido comer de todos los árboles del huerto? Te dejó sin comer. La respuesta de la mujer tuvo que haber sido: no seas mentirosa, serpiente. Dios nos ha permitido comer de todo en gran abundancia, excepto de un árbol. De uno nada más. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es bondadoso. Esa tuvo que haber sido la respuesta de ella. Sin embargo, su respuesta nos permite ver que ella mordió el anzuelo. La tentación entró en ella y ella comenzó a dudar de la ella comenzó a dudar de la bondad de Dios. Y lo vemos en que ella le añadió a la palabra de Dios. Dios había dicho: no comerás de él, porque ciertamente el día que de él comas morirás. Pero Eva le dice a la serpiente: Dios nos dijo, no podemos comer de él, ni siquiera tocarlo. La respuesta de Eva está manifestando como que ella ya estaba dudando de la bondad de Dios. Y por otro lado está representando a Dios como opresivo, como alguien que no quiere lo mejor para ella, como un Dios temeroso. ¿Por qué será que Dios tiene tanto miedo de que coma de ese árbol? ¿Cuál es el miedo de Dios? ¿Por qué Dios no me permite ese árbol que se ve tan bueno, tan agradable para la vista, tan bueno para alcanzar sabiduría? La serpiente sigue engañando a personas hoy en día. La serpiente sigue diciéndole a las mujeres que Dios las ve de menos, que Dios es opresivo, que Dios es machista, que Dios no quiere que ellas disfruten lo mejor de la vida, que Dios las tiene oprimidas. Eso es lo que la serpiente le está diciendo a las mujeres
de hoy, por medio del feminismo, por medio del naturalismo, por medio de la liberación sexual, por medio de la ideología de género, por medio de todas estas cosas. Damas, hermanas, no muerdan el anzuelo, no caigan en la tentación, no se dejen engañar. Confíen en la bondad de Dios. Dios solo quiere lo mejor para ustedes. Todo lo que está en su palabra, todo lo que Él dice, todo lo que Él manda, todo lo que Él ordena, todas sus promesas, todo lo que está en la palabra de Dios es para que ustedes lo gocen y lo disfruten. Confíen en la bondad de Dios. Él es bueno. Si confían en la bondad de Dios, van a tener gozo y esperanza. Y así llegamos a la última convicción que debe estar en el corazón de una mujer, en el corazón de una madre que tiene esperanzas. Esta es la convicción en la fidelidad de Dios. La convicción en la fidelidad de Dios. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. Este versículo es parte del juicio por el pecado. La mujer pecó, el hombre pecó. Dios los confronta y Dios establece un juicio sobre ellos por su pecado. Pero en Génesis 3:15 Dios dice esto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este versículo, hermanos, es la promesa del evangelio. En este versículo Dios está prometiendo enviar a un Salvador triunfante que va a aplastar la cabeza de la serpiente que engañó a Eva. Este versículo también, hermanos, le está prometiendo a la mujer, a Eva directamente, que va a tener hijos, que va a tener una descendencia y que su descendencia no será completa y enteramente posesión de Satanás. Está diciendo, vas a tener hijos y algunos de sus hijos no van a estar bajo el dominio de la serpiente. En lugar de eso, uno de tus hijos va a ser el que se levante y aplaste la cabeza de la serpiente. Uno de tus hijos va a tener la victoria final. En Génesis 3:20 vemos que el hombre creyó en esta promesa. Tuvo un atisbo de fe, la recibió con fe. Veamos lo que dice Génesis 3:20. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Esto significa que Adán escuchó esta promesa y en un acto de fe nombró a Eva su mujer y le puso Eva porque Eva significa vida, significa viviente. Él está reconociendo que ella va a tener una descendencia. Ahora pasemos a Génesis 4:1. Vean Génesis 4:1. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Hermanos, hermanas, vean las palabras de Eva. Le puso Caín a su hijo. Caín significa he adquirido, he obtenido. Y después ella añade la razón de ese nombre. Y ella, Eva, la mujer, dice: he adquirido varón con la ayuda del Señor. En su Biblia dice: por la voluntad de Dios he adquirido varón. Es difícil interpretar, es difícil traducir estas palabras. Los comentaristas dicen una cosa y dicen otras, pero la mayoría coincide que esto es un reconocimiento y un agradecimiento de Eva por la fidelidad de Dios. Eva está viendo en el nacimiento de ese hijo el cumplimiento de la promesa de Dios. Ella está diciendo: Dios ha sido fiel. Dios me ha permitido tener un varón.
Y es interesante, hermanos, interesantísimo, porque esta sería la primera vez en todas las escrituras que un ser humano con su propia boca pronuncia o exclama, proclama el nombre propio personal de Dios, Yahvé, Jehová, Dios el Señor, el nombre con el cual Él se relaciona con su pueblo, el nombre de sus pactos, el nombre de su fidelidad. Ella dice, he adquirido un varón con la ayuda de Yahvé, con la ayuda del Dios fiel y misericordioso, del Dios que cumple sus promesas. Ella tiene en la Biblia ese privilegio de que de su boca se pronuncia por primera vez Yahvé. Una comentarista dice lo siguiente: este relato comienza con un estallido de esperanza. Eva es una madre que tiene esperanza. Adán conoció a Eva, su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo, he conseguido un varón con la ayuda de Yahvé. Sin duda, el embarazo de Eva debió ser una fuente de alegría para la pareja, al igual que millones de sus hijas, o sea, de las futuras mujeres. Eva probablemente puso la mano de su esposo en su vientre para que su esposo pudiera sentir la agitación de la vida que llevaba por dentro. Tal vez en un momento de silencio ella pudo escuchar el corazón de ese bebé dentro de sí. El de Eva fue el primer dolor de la maternidad, pero esos terribles dolores dieron paso a una gran alegría tan profunda que venció todo su dolor cuando ella exclamó, un varón con la ayuda de Jehová. El sexo del bebé era el sexo de Adán. Se trataba de otro Ish. Como Dios había dicho, él, un varón, aplastará la cabeza de la serpiente. Eva dijo, en efecto, Dios hizo a este varón. Ella vio correctamente a Caín como una obra de Dios. Comentaristas desde hace mucho tiempo han creído que las palabras de Eva significan que ella creyó que el nacimiento de Caín era el cumplimiento de la promesa de Dios. Eva estaba viendo la fidelidad de Dios en el nacimiento de Caín. Sin embargo, la esperanza de Eva muy pronto y muy dolorosamente se desvaneció. Vean el versículo 8, Génesis 4, 8. Caín dijo a su hermano, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eva tuvo otro hijo, lo llamó Abel. Y su primer hijo Caín mató a Abel. Caín, su propio hijo, derramó la sangre de su otro hijo, motivado por envidia, celos, amargura y rebelión. Al pensar en el corazón de Eva como una madre y llegar a este punto, solo podemos guardar silencio, tragar grueso y respirar profundo. Que uno de sus hijos, el varón que Dios le había dado, matara a su otro hijo, podría destruir la esperanza por siempre de esta madre. Y quizá como toda madre, quizá Eva también pensó en su propio pecado. Y quizá ella dijo, yo tengo la culpa. Como toda madre que excusa a sus hijos y se culpa
a sí misma. Ella no sabía que el pecado que contaminó a su hijo y a toda la humanidad era el pecado de Adán. Ella no lo podía haber sabido. Pero aquí está la pregunta. ¿Este asesinato de Caín a Abel anulaba la fidelidad de Dios? La respuesta es impresionante. Realmente confirma la fidelidad de Dios, porque Dios en Génesis 3:15 prometió, anunció que habría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Caín es el cumplimiento de eso. Caín resultó ser la simiente de la serpiente, un homicida a sangre fría. Abel, por el otro lado, era un hijo de su simiente, un hijo de Dios, un adorador de Dios, según Jesucristo mismo, un profeta. Abel fue la primera víctima de este conflicto entre las dos simientes. Por mucho dolor que este asesinato trajo al corazón de esta madre, el asesinato confirmaba la promesa y la fidelidad de Dios. Y lo maravilloso de todo esto, hermanos, que a pesar de este dolor que traspasó su corazón, ella no perdió la esperanza. Ella no perdió la esperanza. Vamos a Génesis 4:25. Génesis 4:25 dice: Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. En un solo versículo están los nombres de sus 3 hijos, que seguramente a cada uno de ellos los amaba con todo su corazón, incluso al asesino. No puede olvidarlo. Ahí está. Set, Dios me ha dado otro hijo. La esperanza de Eva en la fidelidad de Dios se mantuvo. Cuando ella tuvo otro hijo, le nombró Set, que significa sustituto, significa designado. Esto implica, hermanos, que Eva estaba confiando en la fidelidad de Dios. Ella estaba confiando en que Dios estaba preservando una simiente y que por medio de esa simiente iba a venir la simiente prometida, Jesucristo, el que finalmente vencería sobre la simiente de Satanás. Eva estaba confiando que Cristo, el prometido, iba a destruir el pecado, la muerte y la condenación. Y es hermoso, hermanos, porque vean el versículo 26. Génesis 4:26 dice: a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y dice: por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Es posible, hermanos, que la fe de Eva fuera transmitida a Set, quien la transmitió a Enos, y Enos la transmitió a otros. Y al final vemos eso. Varios hombres están comenzando a proclamar el nombre del Señor. Y esa es la historia que se repite muchas veces en la Biblia. Mujeres con esperanza en la fidelidad de Dios, guiando a sus hijos a la fe. Por ejemplo, tenemos el caso de Jocabed con Moisés, de Ana con Samuel, de Loida y Eunice con Timoteo. Madres con esperanza, convencidas en la fidelidad de Dios. Dice una mujer, esta es una mujer científica y comentarista, dice: en Génesis 4 vemos a una Eva muy diferente. Una Eva que en lugar de vacilar sobre la verdad de las palabras de Dios, tiene esperanza en la promesa de Dios, de un Salvador que aplastaría a la serpiente. En lugar de centrarse en sus fracasos pasados, Eva se aferró a la promesa de Dios para el futuro. Más de 4,000 años después de que Dios hiciera la promesa en Génesis 3:15,
el Hijo de Dios se hizo hombre. Imagínese a Eva regocijándose por toda la eternidad en la realización de la semilla esperada, Jesucristo. Su esperanza no la avergonzó, su esperanza no la dejó defraudada, su esperanza se cumplió. Él vino y Él murió para pagar el precio de su pecado y el de toda la humanidad. Y algún día Él va a regresar. Esta mujer hace la siguiente pregunta: damas, ¿cuál será nuestro legado? ¿Vamos a elegir ser como Eva en la caída, dudando, desobedeciendo la palabra de Dios, lo que conduce a pecado, desesperanza o desesperación? ¿O vamos a elegir ser como Eva cuando nombró a sus hijos y demostró esperanza en el Salvador Jesucristo? Sean cual sean nuestros pecados y defectos en el pasado, que como Eva creamos en la palabra de Dios y miremos a Cristo, el autor de nuestra salvación. Como mujeres hechas a la imagen de Dios, hagamos que la autoridad de la palabra de Dios sea central en nuestras vidas, para que podamos glorificar a Cristo, instruir a nuestros hijos para que hagan lo mismo y para que cambien el mundo para Cristo. Esas son las convicciones de una madre con esperanza. Damas que me escuchen, no permitan que el mundo les robe la esperanza que puede dar estar convencida de la fidelidad de Dios. Él está cumpliendo todas sus promesas. Amén. Y Jesucristo vuelve por toda su iglesia. Jesucristo vuelve por esa esposa que Él está edificando. Pongámonos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana tan hermosa, Señor, en este día en el que se celebra este Día de la Madre en nuestro país y en muchos lugares del mundo, nosotros, Señor, lo aprovechamos para darte gracias por ese regalo tan hermoso que nos has dado, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras esposas, el regalo de la ayuda idónea que tú tenías prevista desde la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque podemos estar convencidos de que tú eres nuestro Dios creador, porque podemos estar convencidos de tus propósitos y tus diseños para hombres y para mujeres, porque podemos estar convencidos de el matrimonio y la familia, Señor, son regalos tuyos para nosotros, para que los disfrutemos, para que encontremos satisfacción, para que tengamos vidas plenas y para que hagamos todo para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque estamos convencidos de tu bondad. Eres bueno y podemos ponerlo a prueba y podemos estar convencidos de que tú eres bueno. Por siempre bueno, siempre bueno. Cada palabra tuya, cada mandato tuyo, cada una de tus leyes es buena, porque tú eres bueno, oh Señor. Y Padre, principalmente te damos gracias porque podemos estar plenamente convencidos, plenamente arraigados, parados firmemente, y nada nos hace tambalear de tu fidelidad. Eres fiel, estás cumpliendo tus promesas, estás llevando a cabo tu plan, tu propósito, tu reino. El gran Rey Jesucristo lo enviaste, cumpliste la promesa que le hiciste a Eva. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque si ponemos nuestro corazón en estas cosas, podemos tener gozo, dicha, esperanza, podemos ser hombres y mujeres bienaventurados. Y Padre, a pesar del pecado, porque el pecado está presente y el pecado tiene efectos destructivos, nuestro propio pecado, el pecado de los demás, el pecado de nuestros hijos nos afecta, nos golpea, pero en medio de todo, Señor, podemos confiar en tu fidelidad.
no nos dejas, no nos desamparas y estás llevando a cabo tu plan, el propósito que te has trazado desde la eternidad, pero también el propósito para cada uno de nosotros. Padre Santo, te pido, Señor, que a cada hermana de nuestra iglesia, Señor, le puedas plantar estas convicciones en su corazón. Que cada dama de nuestra congregación pueda estar firmemente arraigada a tu palabra. Que no haya dudas, que no haya engaños, que las ideologías de este mundo no le roben la esperanza a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras abuelas, a nuestras hermanas en Cristo. Que sean mujeres con esperanza, mujeres con gozo, mujeres dichosas, mujeres bienaventuradas, mujeres virtuosas, por el poder de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, a celebrar. No sé dónde van a ir, a comer, a disfrutar, pero amen a sus madres, respétenlas, hónrenlas. Nos vemos el próximo domingo y que Dios les bendiga.